Buenas tardes, me presento, soy Julio César Loz, abogado, docente en esta Universidad Católica de Santa Fe. Y en esta oportunidad pretendo compartir con ustedes las medidas cautelares en el proceso de daños y perjuicios. Anticipo que voy a abordar la problemática desde las medidas cautelares tal vez en general, porque me parece que así planteado no presenta el juicio de daños y perjuicios o la oralidad que implica un juicio de daños y perjuicios, no genera ninguna situación diversa para lo que entendemos sobre el resto de las medidas cautelares o lo que se podría hacer como algún aporte. Sí, tal vez planteado desde otro modo, que podrían ser los daños y perjuicios ocasionados por las medidas cautelares, por la traba de medidas cautelares, pero no es esa la tesitura de mi exposición. Y también van a encontrar ustedes en la plataforma un paper muy simple donde dejo por escrito lo que aquí les voy a comentar someramente, sin hacerlo extenso. Yo hago una concatenación de ideas, de premisas que me permiten a mí concluir en un trabajo muy simple de que las medidas cautelares no todas son iguales. Anclo mi estudio específicamente en la notación de litis y propongo una ampliación del objeto de esta medida. Y explico cómo podríamos hacer para ampliarla en el contexto normativo que tenemos actualmente. Para eso me valgo de un marco referencial donde entiendo yo que la heterocomposición, en un sistema de derecho, la heterocomposición pública como mecanismo de resolución de conflictos deviene absolutamente necesaria. Si justamente el conflicto social requiere de soluciones, bueno, esas soluciones, como nos hemos puesto de acuerdo de encargársela a la autoridad un tercero, este tercero, los jueces del Poder Judicial, debemos tener en mira que para resolver esos casos litigiosos van a ser absolutamente necesario contar con sentencias que resuelvan los litigios. Ahora bien, más allá de cualquier concepto que tengamos válido de sentencia, pretendo observarla desde otro ángulo. Me animo o me atrevo a partir, para esta exposición de ideas, de que la sentencia vendría a ser el nacimiento de una norma jurídica particular y específica, que es el resultado de las partes en la construcción de esa norma, de un modo absolutamente dialéctico, intelectual y pacífico. Es decir, la sentencia va a venir a ser una norma particular, específica, que la construyen las partes durante ese procedimiento. La sentencia que resuelve es una sentencia, como yo les anticipé, una sentencia judicial, por lo tanto va a tener que valerse de un procedimiento judicial. Entonces, para transitar un procedimiento judicial, más allá de las distinciones entre proceso y procedimiento, no voy a hacer hincapié en eso ahora, creo yo que necesariamente tiene que tratarse de un procedimiento legal. Con esto me refiero a ajustado a ley, regulado por ley ese procedimiento. Se impone que ese procedimiento regulado por la ley, y aquí vale algunos de esos caminos que se van presentando propios de distinción, imponen su propia dirección del proceso, la ley misma, la norma procesal misma. Este mecanismo de discusión dialéctica no está direccionado, o quien tiene la dirección de este debate, por el juez, es de las partes, es un derecho que tienen las partes de recurrir a para solucionar sus. ¿Okay? Entonces, encontramos que las normas procesales tienen un dinamismo per se implícito en la norma, que siempre van generando consecuencias que son invariables en el devenir del procedimiento, ya sea por observación o su no observación, ¿no? Pero siempre de un modo disyuntivo van generando una trazabilidad de hacia dónde se dirige ese proceso, que siempre se dirige a una sentencia, siempre tiende a la sentencia.
Creo yo que esa discusión sobre la dirección del proceso, más allá de algunos ajustes sobre una distribución de distintas cargas o tal vez de generar algún tipo de obligaciones procesales, no tiene mucho más sentido, ¿no? Hay que dirigir este método de debate conforme a la prescripción de la ley, constantemente encauzarlo a la que la ley dice para que las partes puedan arribar de un modo pacífico a la resolución de los conflictos. Si el procedimiento es conducido a través de normas jurídicas, normas procesales en este caso, vamos a poder llevar el proceso hacia la sentencia y que éstas sean aceptadas por las partes. Cuando nosotros violamos o salteamos o de algún modo no se cumple con ese procedimiento específicamente determinado, difícilmente podamos llegar a una solución que sea aceptada voluntariamente por las partes, así lo demuestra la práctica. Cuando suelen afectarse determinadas garantías que el proceso brinda, terminamos siempre en ejecuciones de sentencias, que no es un dato menor. Para poder llevar, ¿qué implica llevar el procedimiento conforme a ley? Que es la ley quien manda, quien dirige el proceso. Implica que brindemos el contexto de seguridad jurídica que las partes requieren para discutir sus conflictos. La seguridad jurídica implicará entonces, creo yo, que una previsión y garantías. Implícitamente, cuando nos sometemos al proceso judicial, aceptamos la trascendencia que la discusión judicial presenta. Un proceso abierto siempre, de un modo u otro, va a hacer sentir los efectos legales de rigor, me refiero al caso juzgado y a la no posibilidad de volver a discutir esa cuestión. Pero al mismo tiempo, esa seguridad jurídica de llevarlo siempre conforme a lo que la norma procesal dice, conforme a ley, a ese método de discusión, tampoco sirve un proceso que a la postre no cueste con la eficacia necesaria, con la eficiencia necesaria, para garantizar el resultado. Estamos en un proceso de construcción de una norma, por lo cual va a llevar determinado periodo de tiempo y es necesario que de algún modo contemos con institutos que nos permitan que, llegado el momento de haber encontrado esa norma que resuelva el conflicto, la podamos hacer efectiva. Y esto es lo que nosotros hacemos a través de las medidas cautelares. Esa previsión ajustada a la norma que regula el procedimiento para construir la norma individual específica contenida en la sentencia, no implica poner al juez en un lugar de mero autómata a lo largo de la tramitación del proceso. Significa darle al juez tal vez un lugar principalísimo que tiene que ver con ser el máximo responsable, guardián de las formas prescriptas en la ley, porque son esas formas prescriptas las que consagran la prevalencia del Estado de Derecho a través de la constante, perpetua, indeclinable observación de los derechos y garantías constitucionales. En este caso me refiero al debido proceso. Más luego sí, una vez que transitamos eso, aparece un fenómeno interesantísimo que es la discrecionalidad judicial. Yo no pretendo extenderme sobre este tópico, pero no es lo mismo la discrecionalidad jurídico-judicial que la discrecionalidad del juez. No es lo mismo la discrecionalidad sobre normas del proceso que la discrecionalidad para la solución compositiva del litigio. Con esto pretendo diferenciar que una cosa es los márgenes ajustados que tenemos a través de las normas procesales y los márgenes un poco más flexibles que tenemos en las normas del derecho de fondo, en las normas determinativas, no las normas dinámicas como en el caso de las normas procesales. Pero también es cierto que la discreción o la discrecionalidad adquiere su máximo esplendor al momento de resolver el conflicto, al momento de escoger la norma, de aplicarla, de integrarla, de darle el alcance que se le quiera dar y así resolver el conflicto. Pero más no en la determinación de cómo llevar adelante el proceso, porque este es un proceso de construcción que las partes le ponen al juez para que él diga cuál es la norma aplicable para resolver ese conflicto. Y así se crea esta norma particular que les digo.
Si bien analizamos, nosotros encontramos normas de este tipo, de estas determinativas, que dejan un margen de discrecionalidad en algunas normas procesales, como por ejemplo en medidas cautelares, a través de conceptos jurídicos indeterminados, tal es el caso del requisito de procedencia de las medidas cautelares en general, de la verosimilitud en el derecho. La verosimilitud en el derecho le permite al juez tener cierto margen de discrecionalidad para sentirse convencido o no de la existencia del derecho que pretende. Pero hay cautelares y cautelares y una cosa no siempre... son cosas diferentes. A ver, hay lugares donde la discrecionalidad se hace lugar y hay lugares donde le es imposible inmiscuirse. Y esto se ve reflejado en las actuaciones judiciales. Yo en un juego de palabras, en el paper que les acompaño, digo, la discrecionalidad a veces se ostenta y a veces se detenta. Tenerla tienen siempre. Me parece que a veces por arrogarse cierta discrecionalidad, con esa diferenciación que hice anteriormente, atención. Y hay veces que no se la arrogan, que le es propia y que justamente la tarea es escoger, decidir. Pero a su vez, yo les decía, no todas las medidas cautelares son lo mismo y muchas veces opera cierta discrecionalidad en salirse de los medios nominados y buscar dentro de aquellas cautelas innominadas o cautelares genéricas, que creo yo que lejos de ser asegurativas terminan siendo siempre invasivas, desproporcionadas, incongruentes entre lo pretendido y el fin que persiguen. Son siempre el resultado de esa discrecionalidad que se detenta más de aquella que se ostenta, más allá de las particularidades de la regulación que tienen en nuestro sistema. La discrecionalidad que opera dentro del proceso es mínima, las normas son cerradas, no le permiten al juez válidamente escoger o llevar un proceso más allá de la dirección que le van imponiendo las partes en el acatamiento o en el cumplimiento de las cargas que esta disyuntiva impone constantemente de la norma dinámica. Si observamos y aceptamos que existe amplio margen de discrecionalidad para con las normas procesales, para con la dirección del proceso, creo yo que empezamos a percibir que es un terreno que está bastante desdibujado en nuestra legislación, que pareciera ser posible, si se lee la letra tal vez más fría de la ley, y que ese desdibujamiento conspira contra ese fin último, primero que yo les decía de qué es lo que es una sentencia, vista del modo que propongo, ¿no? Cuando el juez manifiesta a través de la discrecionalidad cierta injerencia mucho más activa, mucho más fuerte dentro de un proceso, seguramente va a romper con esa igualdad, con ese equilibrio, con ese estado de paz que tienen que tener las partes para llevar adelante plenamente el ejercicio de sus derechos y encontrar la solución a su conflicto. Creo que el echar mano a esa dirección del proceso cuando las normas así no lo permiten, hacen cambiar, tal vez es el eje central, ¿no? El norte. El proceso ya no es un medio para, sino es un instrumento de, y ahí es donde se quiebra y pasa a ser una cuestión totalmente distinta a eso que pretende ser. Yo, sin ánimo de entrar en conceptualizaciones y demás consideraciones generales que descarto, este es un curso de posgrado, me limito a hablar o traspolar esto o bajar esto a la propuesta sobre la medida de la anotación de litis. Yo creo que hay que ampliar el objeto de esta medida cautelar, ampliar los supuestos ante los cuales procede, porque si bien en la legislación está prevista para cuando la pretensión deducida tienda
a producir efectos inmediatos en la inscripción registral de un determinado bien, me parece a mí que dar publicidad de la existencia de un litigio tiene más pros que contra. La notación de litis, como yo le decía, implica que el adquiriente de un bien, ¿no?, litigioso debe ser informado por el escribano, por un respectivo registro, de esa existencia de la litis, de la naturaleza, del estado del pleito, para que no pueda ampararse en esa presunción de buena fe contra quien pidió la medida si triunfa en una sentencia favorable.